Quinto Tinio Rufo. Entre los años 130 y 135, Quinto Tinio Rufo asumió la gobernanza de Judea en un periodo marcado por una creciente tensión entre la población local y las autoridades romanas. Durante su mandato, la región experimentó una de las revueltas más violentas y significativas de su historia, la rebelión de Bar Kokhba, que sería una respuesta directa a las medidas draconianas adoptadas por Rufo. El gobernador romano, consciente de la compleja situación en la provincia, adoptó políticas que rápidamente fueron percibidas como una afrenta a la identidad y las creencias del pueblo judío. Entre las acciones más controversiales de su administración se encontraba la prohibición de prácticas religiosas fundamentales para los judíos, tales como el culto al templo y las observancias del Sabbat. Estas medidas fueron interpretadas como un intento deliberado de borrar las tradiciones espirituales de un pueblo que ya había sido profundamente afectado por la dominación romana. Sin embargo, la medida más simbólica y provocadora que adoptó Tinio Rufo fue la fundación de Aelia Capitolina sobre las ruinas de Jerusalén. Esta nueva ciudad, erigida sobre lo que había sido el corazón del antiguo reino judío, fue concebida no solo como una forma de reafirmar el dominio romano sobre la región, sino también como una herramienta para alterar la identidad cultural y religiosa del lugar. La construcción de un templo dedicado a Júpiter en la nueva ciudad solo aumentó el resentimiento, pues representaba una humillación directa para la población judía, que veía en ese acto un ataque a su fe y su historia. El impacto de estas políticas no tardó en hacerse sentir. La rebelión liderada por Bar Kokhba, cuyo objetivo era expulsar a los romanos y restaurar el reino judío, fue un estallido de violencia contra lo que los insurgentes consideraban una opresión insostenible. La lucha fue feroz, y aunque al principio los rebeldes lograron algunos éxitos, la intervención romana fue implacable. Bajo el mando de Tinio Rufo, las fuerzas romanas lograron sofocar la rebelión de manera sangrienta, pero a un alto costo, tanto en vidas humanas como en la reputación del imperio. El gobierno de Quinto Tinio Rufo pasó a la historia como un periodo de profunda opresión para los judíos, quienes vieron cómo su autonomía cultural y religiosa se desmoronaba ante las políticas autoritarias del gobernador romano. Su severidad se convirtió en un símbolo de la tiranía romana, y su nombre se asoció con la brutalidad y la pérdida de identidad de un pueblo que, durante siglos, había luchado por mantener sus tradiciones en un contexto de ocupación extranjera. Así, el legado de Tinio Rufo no solo está marcado por la represión, sino también por la exacerbación de las tensiones que, finalmente, conducirían a nuevas revueltas en las décadas venideras y que dejarían una cicatriz profunda en la historia de Judea y del pueblo judío. Sextus Julius Severus. Entre los años 132 y 135, el Imperio Romano se vio sacudido por una de las revueltas más feroces y determinantes de su historia en la provincia de Judea. La rebelión de Bar Kokhba, encabezada por un líder carismático que aspiraba a restaurar la independencia del pueblo judío, obligó a Roma a enviar a uno de sus generales más experimentados y despiadados para sofocar la insurrección. Este hombre fue Sexto Julio Severo, un comandante proveniente de Britania, cuya misión era aplastar la resistencia judía y restablecer el dominio romano en la región. La respuesta de Severo fue rápida, sistemática y profundamente destructiva. Con un enfoque militar que dejaba poco espacio para la negociación o la piedad, desplegó una ofensiva que no solo fue diseñada para derrotar a los rebeldes, sino también para someter al pueblo entero a un control total. Severo utilizó tácticas coloniales extremas, que incluyeron deportaciones masivas de judíos a otras regiones del imperio, desmembrando comunidades enteras y dispersando a los sobrevivientes en territorios distantes, lejos de sus hogares y de sus tierras ancestrales. Las ciudades y aldeas rebeldes fueron arrasadas con una ferocidad brutal. Castigos ejemplares, públicos y atemorizantes, se convirtieron en una constante en la política de ocupación romana. La brutalidad de las represalias dejó una huella indeleble en la población, marcando un antes y un después en la historia de la provincia. Los rebeldes fueron ejecutados sin miramientos, y la represión se extendió a aquellos que simplemente eran percibidos como cómplices o simpatizantes de la causa. A través de estos métodos implacables, Severo logró erradicar toda resistencia organizada, pero a un costo humano que dejó cicatrices profundas en el pueblo judío. La intervención de Sexto Julio Severo no solo representó el fin definitivo de la rebelión de Bar Kokhba, sino que también marcó un punto de inflexión en la historia de la región. Judea, después de años de luchas y revueltas, fue transformada en una provincia completamente militarizada, un territorio donde el control romano se ejercía de manera aún más estricta. Como parte de este proceso de transformación, la provincia de Judea fue rebautizada con el nombre de Siria-Palestina, un cambio simbólico que buscaba borrar cualquier vestigio de la identidad judía y reemplazarla con una nueva realidad política. El nombre mismo se convirtió en un recordatorio de la represión y el intento de erradicar cualquier vínculo con la historia y las tradiciones del pueblo judío.
El cambio de nombre y la reconfiguración territorial fueron parte de un rediseño radical que no solo alteró el mapa geopolítico de la región, sino que también dejó en claro la intención de Roma de reprimir y homogeneizar las culturas locales bajo un dominio imperial absoluto. El territorio que alguna vez había sido el hogar de reinos y civilizaciones judeo-hebreas, ahora se veía reducido a un estado de dependencia y sumisión, bajo la constante vigilancia de un aparato militar dispuesto a erradicar cualquier germen de insurrección. La figura de Sexto Julio Severo se consolidó, así, como un símbolo de la implacable represión romana. Su intervención, aunque eficaz en términos militares, significó una tragedia para el pueblo judío, que vio cómo su independencia y su identidad cultural fueron aniquiladas. La huella de su brutalidad perduró en la memoria colectiva durante siglos, siendo recordado como el comandante que puso fin a una era de esperanza para la libertad en Judea, al costo de una brutal reorganización territorial y humana. Tras la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 de nuestra era, Roma emprendió una serie de intervenciones para restablecer el control sobre Judea. El primer paso fue la pacificación de la región, liderada por Sexto Betuleno Serial, quien sentó las bases de la administración romana en la provincia. A él le siguieron Luceius Albinus y Lucilio Vaso, quienes, mediante operaciones militares clave como la toma de Herodión y Maqueronte, lograron sofocar las resistencias locales. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, las tensiones internas nunca desaparecieron por completo, y la región seguía viviendo en un delicado equilibrio. Lucio Flavio Silva consolidó la dominación romana con la caída de Masada en el año 73, un hito que marcó el fin de la resistencia activa en Judea. En los años posteriores, Marcos Albieno se encargó de mantener la estabilidad, pero las tensiones seguían presentes. Durante las décadas siguientes, gobernadores como Gneo Pompeyo Longino y Marco Ulpio Trajano fueron responsables de fortalecer la infraestructura y la administración, contribuyendo a la integración de Judea en el sistema imperial. Trajano, en particular, desempeñó un papel crucial en la expansión romana en el Oriente, mejorando el control sobre las fronteras y consolidando el poder romano en la región. Una figura clave fue Tiberio Julio Alejandro, quien, siendo de origen judío, promovió reformas fiscales y administrativas para fortalecer el control romano. Aunque sus políticas ayudaron a consolidar la dominación imperial, también provocaron resistencias entre sectores tradicionales de la población judía. Otros gobernadores menos documentados, como Atilio Rufo y Cayo Julio Quadrato Vaso, actuaron en un contexto de creciente tensión religiosa, cuyas reformas estructurales anticiparon futuras rebeliones. Estos gobernantes, a través de sus esfuerzos por integrar la región al sistema romano, contribuyeron a la transformación de Judea en una provincia más sometida, aunque no exenta de resistencias que perdurarían a lo largo del tiempo.